Bienvenidos nuevamente al programa Hospital al Aire. En esta ocasión tengo el gusto de tener a mi lado al doctor Joel Villanueva Domínguez. Él es el epidemiólogo del hospital. Bienvenido, doctor. Gracias. Y es que nos va a hablar sobre un tema muy importante. Es sobre una acción que es muy barata y que salva muchas vidas en un hospital, y me refiero al lavado de manos. Doctor, ¿cuál es la importancia del lavado de manos en un hospital? Bueno, pues la importancia es fundamental para prevenir infecciones en un hospital. Las infecciones son la principal complicación, o una de las principales complicaciones, si no es que la más importante, de los pacientes que se atienden dentro de un hospital, y entonces prevenirla impacta de manera muy importante desde el punto de vista económico, desde el punto de vista médico, clínico, y desde el punto de vista de la calidad con la que se brinda la atención en un hospital. Entonces, hacer todo lo posible porque un paciente no se infecte es fundamental para el hospital y para el propio paciente. En algunos artículos e incluso lo que publica la Organización Mundial de la Salud, habla que el problema es de gran magnitud. Estamos hablando de millones de muertes cada año por sepsis, y muchas de ellas pues están originadas o transmitidas por no lavarse adecuadamente las manos, ¿no? Se dice que habitualmente en los países de desarrollo, en los hospitales, el 30% de los ingresos llegan a adquirir una infección. Así es. Y el doble en las terapias intensivas. En nuestro hospital, ¿qué porcentaje tenemos de infecciones, Joel? Bueno, hay que hacer varias acotaciones de esta información. Es cierto, los hospitales de países en vías de desarrollo, sí, dependiendo el estudio que uno lea, claro, sí reportan tasas entre el 10 y el 20% de los egresos, de los pacientes que egresan al mes o en determinado periodo de tiempo, egresan habiendo padecido una complicación infecciosa durante su estancia. Y en nuestro hospital, afortunadamente, tenemos tasas muy por debajo de estas cifras publicadas para países como el nuestro. Sin embargo, pues es importante considerar el tipo de pacientes que se atienden en un hospital. Hay hospitales de choque, hospitales meramente quirúrgicos o que atienden población abierta, que tienen tasas más altas. Hay hospitales con población que no tiene tantos riesgos de infectarse, como los hospitales ginecobstétricos, los hospitales maternos o los hospitales de cirugía ambulatoria o de corta estancia, que por la misma corta estancia sus tasas son mucho menores. Entonces, incluso dentro de un mismo contexto geográfico, las tasas varían dependiendo del tipo de población y el tipo de atención que se brinda en los hospitales. Y en el nuestro, pues estamos con tasas por debajo del 5% de los egresos hospitalarios, y la proporción con relación a los cuidados intensivos, pues sí va muy en relación a lo reportado. Bueno, tú has hablado de que hay algunas personas que tienen mayor riesgo para adquirir una infección. Así es. ¿Cuál es este grupo de riesgo que se tiene en un hospital? ¿Quiénes son? Primeramente, los pacientes vulnerables, los pacientes de los extremos de la vida, niños muy pequeños, incluso niños prematuros, por su mismo sistema inmunológico inmaduro, son más propensos a adquirir una infección. Adultos mayores en edades muy avanzadas también son un grupo muy vulnerable para adquirir infecciones por el mismo deterioro del sistema inmunológico. Sin embargo, dentro de los otros pacientes que no están en los extremos de la vida, también hay grupos vulnerables. El primero son los pacientes de larga estancia hospitalaria. Un paciente, entre más días de estancia permanece en un hospital, tiene un mayor riesgo de adquirir una infección, y esto es obvio por el tipo de cuidados y el tipo de manipulación que se hace durante su estancia con fines de tratamiento meramente. Un paciente que dura muchos días y que aparte está invadido, es decir, que tiene un tubo orotraqueal o tiene una sonda urinaria o tiene un catéter venoso central, pues finalmente son vías o dispositivos que van directamente adentro de una cavidad del cuerpo, y pues eso conlleva un riesgo de que ese dispositivo se infecte, y a mayor estancia, pues mayor probabilidad de que el mismo se colonice y produzca una infección. Entonces, básicamente podríamos categorizar o englobar los grupos de riesgo en
extremos de la vida, muy pequeños y personas de muy avanzada edad, personas de larga estancia hospitalaria y personas que tienen dispositivos invasivos instalados con fines de tratamiento para el mismo padecimiento por el que ingresó al hospital. Claro. Y a lo mejor, bueno, siendo este hospital un hospital muy quirúrgico, pues también los que tienen una herida quirúrgica, y siendo un hospital de onco, pues a lo mejor también los que están inmunosuprimidos, ¿no? Así es. Y este hospital en particular tiene otras consideraciones. Somos un hospital de referencia, a donde vienen pacientes de otras unidades, no necesariamente de su casa, aunque sí tenemos población cautiva, pero una gran proporción de nuestros pacientes pues vienen de otras unidades, y entonces ahí tenemos otro pequeño grupo de pacientes de riesgo, que son los pacientes que ya se infectaron en otra unidad, que ya vienen tratados o que ya vienen con ciertas cepas de bacterias resistentes a algunos fármacos. Entonces, cuando ingresan a este hospital, pues se convierten en un grupo de riesgo para adquirir nuevas infecciones. Entonces, sí, los pacientes quirúrgicos representan un importante factor de riesgo para infecciones, no solo del sitio quirúrgico, de muchas otras vías, porque a veces el tratamiento de soporte que recibe un paciente quirúrgico termina siendo el principal riesgo para que el paciente se infecte. Hablamos de sondas urinarias, drenajes, tubos endotraqueales, catéteres, etc. Claro. Oye, hablaste ahorita sobre el tema de las resistencias bacterianas. ¿Cómo impacta también este problema del no lavado de manos o el de estar transmitiendo infecciones sobre el tema de la resistencia a antimicrobianos? Es sumamente importante, porque cuando nosotros nos lavamos las manos, erradicamos de la superficie de nuestra piel, aparte de la mugre, la grasa y toda la materia orgánica que traemos con nosotros, lo que llamamos flora transitoria, que son bacterias que se encuentran en nuestras manos por arrastre de haber tocado una superficie contaminada. Cuando nosotros nos lavamos las manos en momentos específicos, erradicamos antes de entrar en un momento de riesgo, en una atención de riesgo con el paciente, erradicamos estas bacterias, y esto hace que nuestros procedimientos sean seguros. Cuando no lo hacemos, lo que ocasionamos es que vamos transmitiendo con nuestras propias manos las bacterias, y esto hace que las bacterias se habitúen a nuestro ambiente hospitalario. Generalmente, cuando estamos en un ambiente como este, de hospital de referencia, que vienen muchos pacientes de fuera, generalmente todos los pacientes ya han recibido en algún momento de su vida un tratamiento antimicrobiano. Esto hace naturalmente, como un mecanismo de supervivencia de las bacterias, que la bacteria vaya generando mecanismos de resistencia a los antibióticos que vamos usando con los pacientes. Entonces, si estamos trabajando aquí, lo esperado es que cuando adquirimos una bacteria de una superficie colonizada por bacterias, estas ya hayan estado expuestas a un grado de resistencia bacteriana por los mismos antibióticos que se usan. Entonces, cuando no nos lavamos las manos, son estas cepas resistentes las que nos vamos transmitiendo, pues, de mano en mano, o de la mano del trabajador de la salud al paciente o al familiar, etcétera, etcétera. Y esto hace que la prevalencia de las bacterias pues sea un problema importante en los hospitales. Lavándonos las manos, pues erradicamos ese riesgo e impedimos en la medida de lo posible que este tipo de bacterias resistentes lleguen a los pacientes. Pero no es porque las bacterias de los hospitales sean más malas, sino porque las bacterias que viven aquí ya han sido tratadas con antibióticos. Con antibióticos. Bueno, entonces, pues platícanos en qué momentos nos debemos de lavar las manos en un hospital. Hablando del lavado de manos, sí hay varias cosas que hay que tomar en cuenta, porque no es lavarnos las manos como cuando vamos al cine, o como cuando vamos a un restaurante, o cuando estamos en nuestra casa y nos ensuciamos visiblemente las manos con alguna sustancia. Cuando hacemos un lavado de manos social, que son en estos momentos que acabo de mencionar, la intención del lavado de manos es quitar la sustancia o quitar la sensación de suciedad de las manos para sentirnos más cómodos. Sin embargo, en un hospital se tiene que seguir una técnica específica para lavarse las manos, y se tiene que usar una sustancia específica para lavarnos las manos. Y esto es porque el objetivo de lavarnos las manos en un hospital, como parte de la atención de la salud, no es quitar la mugre o quitar la sensación de suciedad de las manos, sino erradicar la flora transitoria de las bacterias.
Y para esto se requiere utilizar antisépticos adecuados que maten las bacterias, y el estándar de oro en este tema pues es el gluconato de clorhexidina, que hay varias marcas de este producto, que es muy eficiente y muy eficaz para matar bacterias, y hay que hacer una técnica adecuada. La técnica consiste en una serie de pasos en las cuales cubramos toda la superficie de las manos con una espuma de este gluconato de clorhexidina. Las palmas, las cuales se deben friccionar vigorosamente, los dorsos de las manos, los espacios interdigitales, esto debe incluir los pulgares, las puntas de los dedos, y en nuestro hospital hemos agregado como un paso adicional las muñecas, que también entran en contacto directo con el paciente. La duración de este lavado, de esta fricción vigorosa de cada una de las partes de las manos, debe durar de 40 a 60 segundos para darle tiempo al antiséptico de que realmente mate las bacterias una vez enjabonadas las manos. Y esto se tiene que hacer en 5 momentos básicamente. A ver, antes de que digas los momentos, dilo un poquito despacito para que quienes no son médicos, pero que nos visitan en el hospital como pacientes o acompañantes, lo tengan muy clarito. Primero hay que tallar, primero hay que mojarse las manos para que el antiséptico realmente produzca la espuma suficiente para enjabonar toda la superficie. Entonces primero hay que hacer una fricción vigorosa de la palma de las manos. Palmas. Entre una palma y otra, de manera muy vigorosa, hay que frotarlas para generar más espuma. Posteriormente, el dorso de las manos, que hay que tallar con una palma el dorso de otra mano, de la mano contralateral, y viceversa. Después lo hacemos así. Puede ser en esta forma o puede ser en esta forma. Hay quien se acomoda así, hay quien se acomoda así. El chiste es tallar el dorso de las manos con la palma contralateral. Posteriormente, en los espacios interdigitales. Y una vez tallados los espacios interdigitales, pues hay que tener cuidado, como un momento especial, de tallar los pulgares en movimientos circulares, ya que anatómicamente quedan fuera del área de la higiene de manos. Entonces se hace esto con ambos pulgares, y posteriormente procedemos a tallar las puntas de los dedos con la palma contralateral, casi siempre en movimientos circulares, es la recomendación, para que se friccionen y se quite toda la mugre que traemos entre las uñas de una mano y de la otra. Y finalmente, pues ya las muñecas en este tipo de movimiento circular. Finalmente esto nos va a dar que la espuma quede cubriendo toda la palma y el dorso de las manos, y ya el enjuague posterior va a hacer que por arrastre toda la suciedad que va disuelta en la espuma, pues se vaya por el lavabo y nos queden las manos seguras. Y esto hay que hacerlo en los 5 momentos recomendados, que son los momentos de más riesgo para adquirir una infección, y es en los que lo debemos hacer. Muy bien. Bueno, pues entonces ahora dinos cuáles son esos momentos. Ok, el primer momento de riesgo, que son los momentos críticos para la higiene de manos, es antes de tocar al paciente. Cada vez que vamos a tocar a un paciente hay que lavarnos las manos con esta técnica. Otro de los momentos es después de haber tocado al paciente. Antes de tocar al paciente es para que lo que nosotros traemos en las manos no se lo vayamos a transmitir al paciente por un contacto. Y después de tocar al paciente, para que una vez que hayamos tocado al paciente con algún potencial riesgo infeccioso, no nos llevemos esas bacterias a otro paciente o a nuestro propio organismo. El tercer momento es antes de realizar una tarea o un procedimiento que requiere una técnica aséptica, es decir, cuando vamos a abrir un dispositivo que esté estéril, o vamos a manipular una herida quirúrgica, o vamos a cuantificar la orina de una bolsa recolectora. Cualquier procedimiento que lleve una técnica estéril o aséptica, debemos lavarnos las manos. Después de haber estado en contacto con una secreción del paciente, también hay que lavarnos las manos como un cuarto momento, que es si por accidente o como parte de un procedimiento estamos en contacto con sangre, con saliva, con sudor, con secreciones respiratorias, con orina de un paciente, traigamos o no traigamos guantes en ese momento, hay que lavarnos las manos después de haber estado en contacto con una secreción. Y el último momento, que es también muy importante, es después de haber estado en contacto con los objetos del entorno del paciente, que es la cama, la mesita donde come, los barandales de la cama, el tripié, la bomba de infusión, todos los aditamentos que tiene para soporte el mismo paciente, pues potencialmente quedan colonizados
de bacterias del propio paciente o de los visitantes en ocasiones. Claro. Entonces, si tocamos cualquiera de esas superficies potencialmente colonizadas, debemos lavarnos las manos antes de ir con otro paciente para no transferir las bacterias de un sitio a otro. Entonces queda claro que en el hospital pues prácticamente todos estamos obligados a lavarnos las manos, todos los que van a acercarse a un paciente o a entrar al cuarto de un paciente se tienen que lavar las manos, y eso incluye naturalmente a todos los trabajadores, pero también incluye a los visitantes de los pacientes y a los propios pacientes, ¿no? A veces se les olvida que los niños andan tocando muchas cosas y no les lavan las manos con frecuencia. Entonces todo el mundo se tiene que lavar las manos, y como dijimos al principio, si esto se logra, se disminuye el riesgo de adquirir una infección. Sin embargo, hay otros momentos críticos para transmitir una infección que compete más a los trabajadores de la salud dentro de un hospital, y para eso se tienen algunas otras medidas, ¿no? Así es. La higiene de manos es básica, claro, y es parte de todos los protocolos de prevención de infecciones. Sin embargo, cuando ya hablamos de los trabajadores de la salud, sí tenemos que considerar otro tipo de riesgos, y estos riesgos incluyen saber si un paciente ya está infectado o no está infectado. Cuando un paciente no está infectado y estamos previniendo que se infecte, pues tenemos un equipo de seguridad adicional a la higiene de manos que debemos utilizar para que los pacientes no se infecten, que son los guantes, que se deben colocar posterior al lavado de manos cuando vamos a hacer un procedimiento o vamos a estar en contacto directo con una invasión a un paciente, el cubrebocas, lo cual también va a impedir que las secreciones respiratorias del propio trabajador entren en contacto con el paciente y viceversa, y equipos adicionales como batas, gogles, cubrepelo, que nos sirven como equipo de protección ante el riesgo de una salpicadura en un procedimiento, y esto se usa como una precaución estándar, universal, en todos los trabajadores de la salud que van a atender pacientes. Y asimismo tenemos políticas muy específicas para el desecho de los materiales punzocortantes y de los residuos derivados de la atención del paciente, que se separan de una manera que tenemos en la basura normal desechos que son de bajo riesgo, y en una clasificación específica que se llama RPBI, o residuos peligrosos biológico infecciosos, aquello que está con algún riesgo de infección, que se le da otro manejo mucho más seguro para evitar la transmisión de infecciones. Muy bien, muchas gracias, Joel. Pues aquí tienen ustedes un panorama de la importancia de lavarse las manos en un hospital. De veras, es algo tan barato, tan sencillo, tan obvio, pero muchas veces pues no se hace. En este hospital estamos de manera permanente insistiendo, supervisando para que todo el mundo se lave las manos y evitar un problema mayor de salud de nuestros pacientes. Realmente el lavado de manos finalmente termina siendo un indicador de calidad y de seguridad del paciente, y este hospital es un hospital que está certificado por el Consejo de Salubridad General, lo que significa pues que aquí estamos cuidando la calidad y la seguridad del paciente. Si nos ayudan todos los que vienen al hospital, pues vamos a mantener esta baja tasa de infecciones dentro del hospital, y si todos los trabajadores hacen lo propio, pues naturalmente se mantendrá esta tasa baja. Yo creo que lo ideal en cualquier lugar sería que no hubiera infecciones. Sabemos que pues es siempre un riesgo, que es casi imposible tener una tasa de cero. Así es. Pero pues es lo aspiracional, ¿no? Es lo que deseáramos. Por eso hay que mantener esta costumbre de lavarnos las manos. Naturalmente, fuera del hospital también es importante lavarse las manos. Hay muchas bacterias, no sabemos qué traemos en las manos. Los mexicanos comemos mucho con las manos, los tacos, los tamales, las tostadas, etcétera, etcétera, y a veces no nos lavamos las manos. Es importante lavarse las manos y vamos a disminuir el riesgo de adquirir una infección. ¿Algo más que quieres comentarnos, Joel? Pues reforzar esto de la importancia de la higiene de manos, considerar que es importante para nosotros como hospital y para la calidad con la que brindamos la atención a los pacientes, pero también para los familiares y para los pacientes, porque el que un paciente no se infecte
va a retribuirle al paciente en que se vaya de alta más pronto, en que Claro. se quede menos días hospitalizado, y a veces esto deriva en gastos para los propios familiares. En ocasiones uno piensa, bueno, es que mi familiar tiene seguro popular, no va a pagar nada, pero en ocasiones los gastos de ir y venir desde un municipio lejano, buscar hospedaje, buscar comida, pagar traslados, pues es un gasto importante para los familiares. Y finalmente el riesgo de muerte incluso, y el riesgo ¿no? de muerte. Una infección puede llevar a una sepsis y puede llevar a la muerte al paciente. Así es. Y naturalmente no hablamos de la parte económica porque nos enfocamos más a la parte de salud, pero obviamente que estos problemas generan una gran cantidad de recursos que se tienen que invertir para poderlos atender, ¿no? Así es. Y finalmente esto va a hacer que requiera menos antibióticos, que les vaya mucho mejor y que realmente les resolvamos el problema por el que vienen y no se vayan con problemas adicionales como parte de la atención en este hospital. Pues muchísimas gracias por tu presencia. De nada, muchas gracias. Y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias.